Entonces, gracias de nuevo a todos presentes aquí y virtuales. Estamos hoy en la no planeada cuarta reunión, cuarta sesión de este encuentro, seminario sobre la raíz de la fe. Y bueno, hoy sí esperamos que vamos a concluirlo, aunque como siempre hay mucho más por decir en medio de, son recorriendo un tiempo tan amplio, ¿no? Uno puede recorrerlo más rápido o entrando en más detalle. Pero bueno, nosotros no, como decimos en el comienzo, no se trata de un análisis ahora histórica detallada, ¿no? Sino más bien de un recorrido y una perspectiva para llegar, de hecho, a nuestra conclusión en relación con la fe. Y la conclusión en relación con la fe es tiene que ser algo práctico, tiene que ser algo tangible, tiene que ser algo vivible, ¿no? Y no solo teoría, ¿no? Fe es algo real, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado un poco sobre algunas religiones en general, sobre algunas perspectivas filosóficas que se encuentran entre las religiones. Hemos hablado específicamente con más detalles sobre la historia relacionada al cristianismo en el occidente, ¿no? Como ayer también hablamos un poco, ¿no? Sea como sea, ¿no? El hecho de que el cristianismo se ha expandido es el hecho de que hoy, de alguna manera u otra, podemos hablar del teísmo. No necesariamente de la misma manera como uno quizás le gustaría, ¿no? Pero el hecho es de que sí, no es ajeno esta idea del teísmo, de un Dios como origen de todo, ¿no? En todas esas tierras en donde el cristianismo se ha expandido, ¿no? A diferencia, por ejemplo, a otros lugares, ¿no? Como China y otros países asiáticos, ¿no? Por ejemplo, donde predomina el budismo, que en su esencia es una filosofía atea. Entonces, a diferencia de allá, ¿no? Significa, no es desconocido la idea, ¿no? De Dios. Ahora, obvio, diferentes conceptos, diferentes ideas, diferentes métodos de acercamiento, ¿no? Como decimos, ¿no? Para algunos la idea de Dios es combinada siempre con miedo, con culpa, algo lo que a mí en lo personal no me atrajo para nada y algo lo que no encontré de esta manera en los Vedas, en el Bhagavad Gita y otras escrituras védicas, más al contrario, ¿no? Pero sea como sea, significa ya estamos familiarizados con este concepto de vida, ¿no? De que hay un origen inteligente de la existencia, ¿no? Pero también en el transcurso de todos estos ciclos, acontecimientos, ¿no? Pues vemos de que la religión como tal ha ido perdiendo más y más la influencia, ¿no?
Sí, en algunos países todavía, por ejemplo, la iglesia tiene mucha influencia sobre la gente, sobre ciertos asuntos, ¿no? Pero no al grado de tener la influencia sobre la cultura de la gente, sobre lo que la gente vive, ¿no? Significa, no hay una cultura, digamos, piadosa, no hay una cultura religiosa, ¿no? Quizás control sobre ciertos aspectos comunitarios, etcétera, ¿no? Viéndolo pues desde la perspectiva en donde estamos y viéndolo al mundo como está, ¿no? En sus aspectos, digamos, de la proyección de ciertas comprensiones básicas, ¿no? Pues tenemos que ser que es evidentemente equivocado. Es equivocado, ¿no? Cometer errores no es malo. ¿Por qué? Porque uno puede aprender, obtener realizaciones. Pero seguir cometiendo el mismo error, ¿no? Eso ya se vuelve un acto que indica a poca inteligencia o diferentes otros tipos, maldad o indiferencia, explotación, etc. En ese sentido, ¿no? Si vemos y observamos el mundo de hoy, cómo se mueve esta sociedad, bajo qué criterios, bajo qué conceptos morales, ¿no? Con qué perspectiva, ¿no? Entonces uno sí tiene que preguntarse ciertas cosas, ¿no? ¿Qué es el consumismo? ¿Qué es esta idea? Que es obvia, eso no es muy difícil de entender, de que con recursos limitados, naturales, y recursos limitados, humanos, ¿no? Uno no puede obtener un crecimiento ilimitado, ¿no? Pero la codicia es así. La codicia significa más y más y más y más, ¿no? Entonces, como los recursos humanos son limitados, recursos naturales son limitados, entonces hay una continua pelea por los recursos, ¿no? Hay una continua sistematización de la explotación de los recursos humanos, ¿no? Significa cómo exprimirlo más, ¿no? Cómo exprimir más eficiencia, cómo exprimir más trabajo, ¿no? Al mismo tiempo, cómo pagar lo menos posible, ¿no? Significa todo este sistema en el que vivimos es un sistema evidentemente de explotación, en donde está aumentando. La gente no está contenta, la gente está enferma, la gente está sobrecargada, ¿no? Aumento, ¿no? de criminal, actividades criminales, ¿no? Aumento de violencia, aumento de mentira, etcétera, 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 ¿no? Y es un desarrollo que es evidentemente, significa pues de que esta nuestra cultura, si la podemos llamar así, ¿no? Está en una decadencia, está cayendo pedazos, ¿no? Ahora pues los últimos días ahí escuchamos un poco de las nuevas visiones y perspectivas de cómo hacer los Estados Unidos más grandes de lo que son, y etcétera, ¿no? Y qué impuestos aquí, qué impuestos allá, que añadir territorios de acá, que abrir acá y allá, ¿no? Como si nada, ¿no? Como si eso fuese algo
que simplemente uno lo hace, ¿no? Como pintarlo en una mapa o algo así, ¿no? Y bueno, alguna gente que está encantada, maravillada con eso, ¿no? Más que todo, pues, a los que se les dicen que van a ser favorecidos con una actitud tan, digamos, agresiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vemos, una persona sana, con medio, ¿cómo se dice? 2 tuercas en la cabeza, ¿se entiende? ¿No? Si le dices eso, ¿no? Recursos limitados, ¿no? Crecimiento ilimitado, sabe que eso no se puede lograr sino a costo de alguien, sino a costo de algo, sino a costo, pues, al fin de cuentas, de uno mismo, una degradación de la cultura, degradación de la sociedad, de todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es en donde estamos, y estamos, sí, en búsqueda de ciertas respuestas, ¿no? Y la gente, pues, piensa siempre en un tipo de un Mesías, ¿no? Quien va a venir y arreglar todo, ¿no? El político que va a arreglar todo, ¿no? Siempre va así, ¿no? La gente no está contenta porque muchas cosas no funcionan, ¿no? Entonces viene alguien y dice, ese lo está haciendo mal, pero si voten por mí yo lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces la gente vota por otro, bueno, otro, se le dan 4 años, 8 años, lo que sea, ¿no? Pero la gente sigue no contenta. ¿Por qué? Porque toda la cultura, todo este concepto de vida, ¿no? Materialista, mundano, consumista, no puede traer mejores resultados, ¿no? Uno piensa, pues no, los pobres son los frustrados y los ricos son, pues, los que pueden hacer lo que quieren, entonces son felices. Pero tampoco es así. Uno va y ve a los ricos, tampoco es así, están muchas veces frustrados, se suicidan, ¿no? O se drogan, están borrachos todo el tiempo porque no pueden ver la realidad que los rodea, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces no es una cuestión de tener o no tener, ¿no? De consumir y ser feliz. Lo más que uno consume, uno es más feliz. La gente piensa así, esa es esa idea, esa convicción. Pero es evidente que no lo es. Entonces desde ahí, desde esa inquietud, ¿no? Si estamos buscando, entonces sí, vamos a ver, no es un político que puede solucionar eso. Ni tampoco es un científico que va a inventar una pastilla, ¿no? Que uno toma la pastilla y todo bien, ya no me duele nada, ¿no? Ya lo veo todo bien. Y pues hay estas pastillas, sí, también las hay, ¿no? No manipulación, o como se dice, química de las funciones del cerebro, ¿no? Lo bloquean ciertas cosas o lo aumentan ciertas otras cosas, ¿no? Hay pastillas, la gente toma la pastilla y piensa que está experimentando el amor universal, ¿no? Pero por algunas horas y después otra vez llegan a la realidad y lo más que se alejan, ¿no? Con esas sustancias de esta realidad, después caen más duro y se dan cuenta, ¿no? No es una solución. Entonces, no va a haber una pastilla, no va a haber un político que va a hacer las cosas, ¿no? como debe ser para que sea mejor para mí. ¿Por qué? Porque se toca analizar y ver desde el fondo dónde hemos llegado todos. Todo significa como humanidad que se ha alejado prácticamente de la comprensión real del origen de la existencia y su propósito. Por esta razón es importante ir un poco atrás y ver, ¿no? Cómo es que la religión perdió la importancia, ¿no? Cómo es que la religión se desvió, ¿no? Y eso es lo que hemos hablado en esa historia de los años del cristianismo, como lo que empezó como una misión de un buen mensaje
para el mundo entero, cómo se involucró con estructuras políticas, intereses políticos, ¿no? Y prácticamente opacó su verdadero propósito, ¿no? Entonces, bueno, eso es, hemos hablado pues del cristianismo en el comienzo, hemos hablado de las diferentes etapas, ¿no? Antes de los concilios primeros, ¿no? Hemos hablado hasta Edad Media, y qué se ha dado ahí, qué ha sucedido ahí, ¿no? De la reforma, de la primera separación, el gran cisma, ¿no? El 11º ciclo, ¿no? Después la reforma que se dio en Europa, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? Significa el cristianismo como tal, ¿no? Se fragmentó, empezaron a pelear, ¿no? Al mismo tiempo, por allá en esta época, ¿no? También empieza un otro cambio dentro de la sociedad. En alemán hay una muy buena palabra que se usa en otros idiomas también, quizás algunos lo conocen, que es Zeitgeist. Zeitgeist. Zeit es el tiempo o época, y Geist significa, es cuando ciertos temas se vuelven prominentes, ciertas tendencias, cierta cosa que pasa en el, ¿no? en el consciente común, por decirlo así. Entonces, Zeitgeist significa vienen ciertas influencias y eso genera ciertos movimientos y cierta transformación de la conciencia. Entonces, con todo eso lo que estaba sucediendo, ¿no? Con el cristianismo como tal, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Había una nueva era, por decirlo así, ¿no? En donde otra vez empezaron a mirar a la antigüedad, se dice, a la antique, ¿no? A la antigüedad, ¿no? Significa más viendo otra vez, ¿no? El tiempo romano, a los griegos, ¿no? Se lo llaman como el renacimiento de esa época, ¿no? Entonces también poniendo al ser humano en un otro contexto, ¿no? También como viendo pues el ser humano es como más individual, buscando cuál es su camino, cuál es su expresión individual, ¿no? Entonces ahí empieza todo un proceso de cambio de conciencia, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Empiezan ciertos descubrimientos científicos, ¿no? Y el gran tema de aquel tiempo, ¿no? Era, ¿cómo se llama eso? La cosmovisión, ¿no? La cosmovisión o el concepto, la explicación, ¿no? Heliocéntrica o geocéntrica. ¿Se dice heliocéntrica o geocéntrica? ¿No? Porque desde la antigüedad, ¿no? Se tenía la idea del geocentrismo. Significa que la Tierra está ahí y todo está rodeando, ¿no? Alrededor de la Tierra, ¿no? Y esto poco a poco fue desafiado, ¿no? Eso poco a poco fue desafiado, pero por parte de personas que no eran ateos, por parte de las personas que no eran anti nada, ¿no? Muchos de ellos eran fieles miembros de la iglesia, ¿no? Laicos y a veces incluso dentro de la iglesia, ¿no? Uno de los más famosos es él mismo era sacerdote, Giordano Bruno, ¿no?
quien fue considerado como un rebelde en todo ese discurso de ciertos cambios en esa época, ¿no? El primero que fue era el Copérnicus, ¿no? Copérnico, ¿no? Que ha empezado con esas ideas, ¿no? Después Johann Kepler, ¿no? Que él ha puesto eso de forma matemáticamente confirmada, ¿no? Entonces esas ideas empezaron también a expandir, porque el conocimiento empezó a expandir, ¿no? Después también uno de los famosos, el Galilei, ¿no? Que también se enganchó en ese discurso, ¿no? Y todos ellos eran gente de la iglesia, significa no eran ni ateos ni anti nada, pero veían que esas son realidades científicas que se están descubriendo, ¿no? Y muchos de ellos fueron perseguidos por la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía estaba muy apegada a la idea del geocentrismo y decían, eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Creo que ayer lo mencionamos un poco. No fue en la conversación así, ¿no? Que es muy importante esto de entender qué son verdades espirituales, qué son verdades científicas, qué son verdades históricas, ¿no? Y no revolverlos. Un mensaje de la fe, ¿no? Tiene que ver con la verdad espiritual y no necesariamente tiene que ver con la verdad científica, no necesariamente tiene que ver con la verdad, ¿no?, histórica, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, se usan, ¿no?, el ejemplo del pavo real. Pavo real se usa como ejemplo de pureza, ¿no? Incluso en el Krishna Lila el pavo real está muchas veces pintado, ¿no? Incluso en la Persia antigua también se usaba el pavo real como el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Es una representación de pureza porque el pavo real, dice, no tiene interacción física sexual. La manera como se reproduce, eso es la explicación, ¿no? Cómo se reproduce es, ¿no?, de que están bailando la pava y el pavo, ¿no? Y después le cae una lágrima, ¿no? Y la pava se come la lágrima, ¿no? Y queda embarazada, ¿no? Entonces se da, y esos son como puros, ¿no? Porque no hay, no. Entonces, pero biológicamente, ¿no?, si uno va a la biología, uno se da cuenta que no necesariamente es esa la explicación, ¿no? Entonces, se toman ciertos ejemplos para explicar ciertas cosas, ¿no? Se toman ciertos ejemplos para explicar conceptos espirituales, verdades espirituales. Pero no necesariamente lo que se toma es una verdad científica o histórica, ¿no? Como por ejemplo Adán y Eva, ¿no? Si nos fijamos en eso, de Adán y Eva, pues eso contradice, por ejemplo, a la versión védica de cómo empezó el universo. Eso contradice a muchas otras, ¿no?, revelaciones o muchas otras, digamos, tradiciones de cómo ellos explican que empezó el universo, ¿no? Entonces, eso no son hechos históricos, sino son imágenes para explicar
o para llevarnos a una comprensión del origen, ¿no? Cada tradición pues de su manera, ¿no? Pero si nos fijamos y decimos, no, eso es así, ¿no? Entonces eso puede generar problemas. Como por ejemplo, que estaba clavado la iglesia al concepto geocéntrico, ¿no? A tal grado de que han perseguido a los demás, ¿no? Fue interesante porque por otro lado estaban abiertos, ¿no? Hasta los invitaban y decían, bueno, díganos cómo es, pero explícalo que eso es solo una teoría. Después venía otro papa y otra estructura, ¿no? Entonces ya cambiaba otra vez la actitud, porque si eso se confirma, entonces, ¿no?, la gente va a pensar de que estuvimos equivocados, ¿no?, por 1500 años, ¿no? Entonces fue a uno por ahí para allá, ¿no? Pero en última instancia, sí, esas cosas se han vuelto como realidades, digamos, científicas, ¿no? Y la gente quedó de que no todo lo que dice la iglesia, ¿no?, es verdad, ¿no? Y no solo que no lo que dice toda la iglesia es verdad, eso ya iba más y más y más, ¿no? Ya en la próxima época que ha aparecido, ¿no? Eso lo llaman ilustración, ¿no? Ilustración en español, ¿no? En esa próxima época, ¿no?, entonces ya la gente decía que muchos de esos son supersticiones, ¿no?, que uno ya no debería entregar, ¿no?, su vida a nada, a nadie. Uno debería todo pasar, ¿no?, por la propia inteligencia, analizar todo, escrutinizar todo, ¿no? Así que más y más eso perdió, la religión perdió su influencia, ¿no? Entonces la nueva sociedad que también aparecía comparado pues con tiempos anteriores donde había, ¿no?, la realeza y la iglesia, ¿no? Pero con el tiempo ya empezaron, ¿no?, a aparecer los comerciantes, empezaron a aparecer, ¿no?, los banqueros, se empezó a formar toda una sociedad cultural, digamos, más y más independiente de la iglesia. Antes las escuelas y todo era todo muy pegado a la iglesia controlaba. Y lo único lo que de hecho tenían educación fuera la realeza y los que entraban a las iglesias, ¿no? Y lo que se estudiaba, ¿no?, por siglos y siglos y siglos, no, la iglesia era la que determinaba todo, ¿no? Pero ahora se formaba toda una nueva sociedad. Significa, ¿no?, teatros, cafés, ¿no? Entonces esa gente que se reúne, que habla, que publica, ¿no? Ya la imprenta, decimos también, fue un gran cambio en la historia de la humanidad. Entonces se imprimían libros, se difundía este conocimiento, ¿no? Y así de esta manera pues cambiaba la cosa, ¿no? Y la iglesia simplemente perdía más y más y más, ¿no? Un síntoma de inteligencia era ser independiente. Significa no deshacerse de la propia necesidad de pensar y de concluir bien las cosas, ¿no? Y otro era ya dependencia, creencias falsas, ¿no?, absolutismo, ¿no? Eso es el absolutismo. Absolutismo significa si tú de algo lo que no es una verdad como tal, lo haces verdad y quieres que sea válida para todo, ¿no? Entonces sí, la sociedad se transformó y se alejó más y más de esto. Y la iglesia estaba perdiendo más y más y más influencia, ¿no? Y eso es como todo algo lo que vino
desde el Renacimiento, ¿no? Con la Ilustración, como este Zeitgeist que vino, ¿no? Y al mismo tiempo con esas ciencias que se estaban estableciendo más y más, ¿no? Los procesos de la ciencia, ¿no? Los métodos empíricos, cuando se dice, bueno, eso ya no es saber, eso ya no es creer, sino saber. Desde ahí viene esa diferencia, ¿no? Saber y creer es diferente. Saber significa tratar con la realidad como es, ¿no? Creer se volvió algo, creer cualquier cosa. Hoy en el día muchos dicen, ¿no? Es muy diferente creer y saber, ¿no? Aunque nosotros, pues, si vemos bien cómo son las cosas, creer y saber no es diferente. El famoso ejemplo de que si uno quiere saber quién es el padre de uno, ¿no? Entonces, bueno, puedes aplicar métodos empíricos. Y métodos empíricos significa pues salir en la calle y empezar a sacarle la prueba a cada uno que encuentras, o investiga interrogación y algo, ¿no? Puedes empezar aquí en Cartago, después puedes seguir a Pereira, ¿no? Después puedes seguir a Bucaramanga, ¿no? Después puedes seguir, ¿no? Quizás alguna indicación, algo así, puedes seguir a Buenos Aires, ¿no? Puedes seguir, ¿no? Pero se da cuenta pues de que ese procedimiento pues más probablemente no lo va a llevar a uno, ¿no? Es como un sinfín, ¿no? Mientras por otro lado, si tú preguntas a tu madre quién es tu padre, ¿no? Ella te puede dar una clara respuesta. Y si tú crees en eso, no es que no sabes, ¿no? Tú preguntas y crees a la fuente fidedigna, significa tú sabes. A diferencia de ir y allá, ¿no? Es algo sin fin, ¿no? Entonces, creer y saber no es diferente. ¿Por qué? Porque si tú crees en una fuente fidedigna, tú puedes recibir conocimiento fidedigno, que después incluso puedes comprobar con ciertos métodos, si quieres, empíricos, científicos, ¿no? Pero bueno, eso ha entrado en la cabeza de las gentes, ¿no? De que creer y saber son dos cosas diferentes, ¿no? Creer es el pasado, cuando la gente creía, ¿no? Cuando la gente iba a la iglesia y decía sí, sí, sí a todo, ¿no? ¿no? Ahora es el saber, ¿no? Y saber significa razonar, ¿no? Y razonar significa, ¿no? Tener la valentía también de hacerlo, y tener la valentía de hablarlo, tener la valentía también de desafiar, tener la valentía de todo, ¿no? Significa toda esa actitud vino con una prepotencia, ¿no? Con un cierto tipo pues de orgullo y de ego que se metió allá a los nuevos videntes, ¿no? A los nuevos visionarios, ¿no? Por dónde y cómo va la sociedad, hacia dónde se está desarrollando, ¿no? Y bueno, con los descubrimientos científicos llegó también el desarrollo de las tecnologías. Tecnologías que ahora facilitaban más la explotación, ¿no? Que facilitaban más los procesos de producción, ¿no? Que más y más se lograba eficiencia, ¿no? ¿No? Se inventó el reloj en un sentido para organizar el tiempo del trabajo, para exprimirlo mejor todo, ¿no? Empezó toda esa revolución industrial, ¿no? Entonces
que fue otra transformación de la sociedad, ¿no? Ahora no solo que la iglesia empezó a perder, ¿no? Ahora también la realeza empezó a perder, ¿no? También empezaron a perder poco a poco ¿no? los tierratenientes, ¿no? Y poco a poco se transformó toda esta sociedad también en una sociedad civil, ¿no? Y en esta sociedad civil, ya con tecnologías, ya con industrias, ¿no? Entonces se necesitaba gente para mover todo eso, y se necesitaban conocimientos muy específicos, ¿no? Entonces el Estado como tal ya empezó a encargarse de la educación. Ya no más la iglesia, igual la iglesia sigue, tiene sus universidades, sus escuelas, y etcétera, ¿no? Pero ya el Estado abarcó todo eso, lo que es la educación. ¿Por qué? Porque tocaba ahora entrenar, educar, preparar, ¿no? a la gente para que se integra en esos procesos que se estaban, ¿no? desarrollando, ¿no? Y ahí pues vemos que desde ahí se desarrollaron también diferentes sistemas políticos, ¿no? El capitalismo como tal, ¿no? Después de un tiempo el comunismo apareció, se quedó por cierto tiempo, ¿no? Pero en esencia los dos basan todo su progreso y todo lo que logran en la explotación de los recursos naturales, en la explotación de los recursos humanos, ¿no? Unos tienen sus conceptos, otros tienen sus conceptos, ¿no? ¿No? El comunismo fue también pues que se fue como muy en contra de la religión también en muchas partes, ¿no? Que en una ocasión allá en Rusia dice que hubo una hambruna, no había suficiente para comer porque no salió la cosecha. Entonces, y la gente todavía pues mantenía algo de su creencia ahí, ¿no? Entonces llegaron los comunistas, ¿no? Y dijeron, oren a su Dios para que les dé pan. ¿No? Y se fueron, ¿no? Y llegaron otro día, ¿no? Y la gente igual estaba hambriente porque, ¿no? Ahora oren al Partido Comunista que les dé pan. ¿No? Claro, porque tenían pues de otras partes algo, consiguieron, quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos nosotros aquí, ¿no? Dejen esas creencias bobas, ¿no? Porque nosotros hemos tomado los asuntos en nuestras manos, ¿no? Y lo estamos organizando, ¿no? Pero bueno, este comunismo se mantuvo de cierta manera en ciertos países. Ahora también pasó, ¿no? Dicen que China todavía sigue siendo comunista, pero es un comunismo un poco diferente todo, ¿no? Otra cosa también que pasó en ese transcurso, digamos, ese desarrollo, significa la iglesia, influencia de la iglesia se separó, ¿no? Después la realeza perdió ¿no? Se volvió una sociedad civil, ¿no? El Estado se ocupó de la educación, ¿no? Pero todavía el Estado también manejaba la economía hasta cierto grado, ¿no? Después vino toda una ola, ¿no? Influenciada por pensadores, gente que piensa, ¿no? Ideólogos, de que hay que separar y hay que sacar el Estado de cualquier interacción con la economía, ¿no? La economía tiene que ser totalmente independiente, ¿no?
Porque si el Estado se mete, no, entonces eso ya es comunismo, eso ya es, ¿no? Y de ahí nació todo ese modelo liberal, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Donde ya no se mete nada, nadie se mete, sino el mercado como tal tiene sus propias dinámicas autorregulativas, etcétera, ¿no? Y eso también ha influenciado mucho al mundo, ¿no? A tal grado, si hay algún Estado pues que no quiere soltar el control, ¿no? Ya decían, esos son dictadores, ¿no? Esos son los remanentes del comunismo, algo así, ¿no? Porque no deregulan todo, porque no lo dejan todo libre, ¿no? Pero claro, libre tampoco es totalmente libre, porque el capital tiene sus propias maneras y al fin de cuentas, pues el quien maneja el capital y controla el capital, pues, ¿no? Con el capital tiene todo el poder, ¿no? Las corporaciones. Las corporaciones, ¿no? El complejo, ¿no? Bueno, primero era el capital, que era muy, muy fuerte, ¿no? Y hoy en el día, junto con el capital, lo que es otra forma de capital, son las informaciones, ¿no? Por eso hoy en el día pues, hay empresas que manejan más dinero que otros estados enteros, ¿no? Y manejan toda la tecnología, donde todos dependen de ellas, ¿no? El año pasado en Europa pasó 2 días que cayeron los sistemas de Lufthansa. Lufthansa significa Austrian Airlines, Swiss Airlines, hay como 10 aerolíneas, ¿no? Entonces, todo quedó parado, ¿no? ¿No? Error técnico en una actualización de algo que no funcionó, ¿no? Pero todo depende, todos dependemos de todas maneras de algunas pocas empresas, ¿no? Quienes están allá, ¿no? Y por donde pasamos todos nuestros datos y todo, ¿no? Significa eso ya es una nueva etapa de la humanidad, ¿no? Y ahorita el presidente anunció investiciones como incomparables hasta ahora en la inteligencia artificial y en la estructura de la inteligencia artificial y cómo eso debe ocuparse por el bien del mundo. Yo hace unos años, 5 años, 6 años, vi un brochure del gobierno de Alemania, un ministerio relacionado con la digitalización, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que las oportunidades que la digitalización trae, ¿no? Y ahí explicaban, ¿no? Explicaban de que ya con toda esa manera de procesar los datos y todo, ¿no? Entonces, ya se va a saber qué es lo que cada quien quiere, qué es lo que cada quien verdaderamente necesita y cuáles son los procesos necesarios para facilitar a todos todo de la mejor manera. Significa la inteligencia artificial va a estar trabajando por el bien de nosotros y ellos mismos, un ministerio de un país democrático como tal, aunque democracia sea lo que sea que se entienda con eso, dice ahí que incluso podemos decir que puede ser que, ¿no?, procesos electorales no van a ser necesarios más, porque la inteligencia artificial ya va a saber qué es lo que necesita la gente, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces ya no se van a necesitar procesos electorales, no se van a necesitar partidos, no se va a necesitar nada, solo lo único que necesita pues es esa inteligencia, máquinas, ¿no? Hay toda una historia también, hay una muy buena película documental de Adam Curtis del BBC, es de los mejores documentales que hay, varios que ha hecho, ¿no? Entonces muestra él esa
historia de la obsesión, en donde la gente piensa si todo es calculable, todo es predecible, ¿no? Y todo es controlable. Esta obsesión de dónde viene, ¿no? Y pues todo eso lo que hay hoy en el día, en este desarrollo tecnológico que se ha dado, pues eso son como herramientas muy útiles en las manos de gente obsesionada con el control, ¿no? En Alemania hay siempre ese dicho, ¿no? Que la Stasi era el servicio secreto de la Alemania Oriental, comunista, que se acabó en el 1989, ¿no? Y supuestamente eran los, ¿no? Que ahí conectaban los dos alambres del teléfono, ¿no? Y grababan algo ahí, ¿no? Con esos métodos, ¿no? Tenían pues los vecinos que miraban quién va a la casa de quién, ¿no? Y después reportaban, y hace poco abrieron los archivos. Iban abriendo poco a poco los archivos en donde pues tú podrías ir a ver qué es lo que el servicio secreto tenía de ti y quién reportaba. Entonces tenías el vecino ahí pues que reportaba, ¿no? Tus movimientos sospechosos y no sé qué, eran vecinos. Que era raro también, ¿no? Pero dicen, hoy lo que tiene cualquiera de esas empresas, dice, los pondría muy envidiosos a los de aquel tiempo. Dice, ahora cualquier empresa, ¿no? Compras, hoy en el día tú compras, no sé, un bombillo de LED, ¿no? Y no lo puedes manejar si no instalas una app, ¿no? Smart Home o algo así, ¿no? Para prenderla, apagarla, ¿no? Y para eso tienes que registrarte ahí con tu correo, ¿no? Con tu número de teléfono y no sé qué, ¿no? Tienes que estar conectado en el Wi-Fi, y eso tienes que conectar en el Wi-Fi, ¿no? Entonces prácticamente hoy en el día lo que cualquier empresita ahí tiene acceso a los datos de uno, eso ya es mucho más allá de lo que nosotros hace 30 años teníamos, ¿no? Entonces sí, es un mundo bastante complejo, ¿no? En donde la gente, como decimos antes, ¿no? Aumento de violencia, aumento de frustraciones, aumento, ¿no? de carencias, aumento de adicciones, aumento, ¿no? Y la gente no ve por dónde está la salida. Y los otros dicen, bueno, pero ahora sí vamos a encontrar el remedio, ¿no? Ahí entran pues los farmacéuticos y ahí entran esa tecnología si la tenemos, ¿no? Ahora todo va en esa dirección, que esa tecnología, ¿no? Lo va a solucionar, ¿no? A tal grado de que algunos videntes, algunos sabios entre comillas del presente, lo dicen así, ¿no? Entre todos los seres humanos, ¿no? Dice, algunos van a entender la importancia de todas esas tecnologías y van a sintonizar, ¿no? Y los otros, dice, se van a volver inútiles, ¿no? Como, ¿no? El ordinario ser humano, y los otros van a ser, ¿no? Como los que van con el tiempo y los que han sabido aprovecharse de todo eso y se van a fusionar prácticamente con la tecnología, ¿no? Es lo que llaman algo como el transhumanismo hoy en el día, ¿no? Como ya el ascenso a una nueva forma de vida humana, ¿no? Y bueno, algunos sienten de que si toda la decadencia es así, ¿no? Sienten que eso va a seguir así. Esas ideas chuecas de que la tecnología va a solucionar algo, ¿no? La gente no va con eso. Intuitivamente siente no, ¿no? Significa no podemos dejar de ser humanos, ¿no? No podemos dejar de apagar nuestra necesidad de tener fe y de saber en dónde depositamos nuestra fe y cómo responden otros a nuestra fe, ¿no? No podemos dejar de ser seres sociales, ¿no? Quienes tienen interacción
real con las personas, ¿no? Y no solo en la pantalla y no solo, ¿no? A distancia. Aquí también usan ese término en el corona, la distancia social, ¿no? Distanciamiento social, no usaban. Distanciamiento social, ¿no? Entonces uno tiene que ver solo esa palabra, qué significa distanciamiento social, ¿no? Y lo que se implantó a la gente en la cabeza de que los demás son un peligro, ¿no? Entonces la gente andaba con, ¿no? En Alemania iba la policía y metía un palo de 1,5 metros así en medio de la gente, ¿no? ¿No? Y cualquier cosa, ¿no? Todo eso son ideas que están ahí trabajadas, bien trabajadas para generar ciertos otros ajustes necesarios en las cabezas de la gente que pues internamente está rendida, entregada o internamente siente la necesidad de rebeldía. Siente la necesidad, bueno, ¿qué hago yo con esta mi fe? ¿Qué hago yo con esta mi intuición, ¿no? De que Dios no ha abandonado al mundo, ¿no? ¿Qué hago yo con esta mi necesidad de, ¿no? Conectarme con un verdadero propósito de la vida, ¿no? ¿Qué hago yo con esta necesidad de no dejar de ser un ser humano empático, ¿no? Con los demás? Es ahí el punto en donde estamos verdaderamente llegando ahora, ¿no? Y como decimos, ¿no? Gente con ese tipo de intuición ya no confía ni en las instituciones religiosas, ya no confía ni en la ciencia como tal, ya no confía ni en eso, es lo que promueve la tecnología como tal, ya no confía ni en los políticos como tal, pero tiene la fe y tiene la necesidad de creer. Eso es ahora, pues, algo lo que vemos, ¿no? Con claridad, ¿no? Y eso es ahora justo también lo que muestra esa necesidad de que se le dé una perspectiva nueva a la fe. De que se entiende bien qué es la fe. La fe no es solo, ¿no?, a lo que se redujo la religión. Como Freud dijo, la religión se redujo a algo solo para responder a las necesidades inconscientes de ser humano, ¿no? O se redujo solo algo a una forma de participación social. En muchos casos así. Uno va allá a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que estar allá, ¿no? Bueno, está ahí, como todo mecánico, ¿no? Entonces sí, a la gente dice, bueno, no es eso, entonces ¿qué es? ¿Por dónde va? ¿No? Y por eso hay esa necesidad ahora de verdad cuestionar todo y de ir a la raíz de la fe. Por eso lo pusimos, ir a la raíz de la fe. ¿De dónde nace la fe? ¿No? ¿Qué es esta fe? ¿No? ¿Dónde, cómo se nutre esta fe? ¿No? Y sí, nosotros hoy en el día podemos decir, ¿no?, esta fe se puede nutrir en las revelaciones, en los libros sagrados, ¿no? Pero, ¿cómo entenderlos? ¿De qué manera? ¿No? ¿Cómo, no, ponerlo en práctica? Esas son las preguntas, ¿no? Pero las indicaciones ya están allá, si uno lo lee con atención, ¿no?, uno se va a dar cuenta que ahí está todo, ¿no? Como el famoso dicho, ¿no?, en los frutos los conocerás, ¿cómo se llama?, los reconocerás, ¿no? Por los frutos los conocerás. ¿Qué significa eso? Eso significa de que uno va a sentir, bueno, ahí está la fe viva en alguien, ¿no? Está la fe viva, ¿no? Uno se va a poder inspirar, contagiar, ¿no? Y esa fe viva más y más es evidente, ¿no? Eso no significa si alguien se declara como cristiano o musulmán o hindú o lo que sea, ¿no?
esa fe viva, uno se puede dar cuenta de que hay todas esas diferentes personas, ¿no? Yo estuve el año pasado, en el verano, les conté el otro día, con esta profesora con la que entré en contacto, que me invitó, ¿no? Y yo encontré una persona, ella es musulmana. Sus costumbres son un poco diferentes, alimenticios, etcétera, ¿no? De acuerdo con su fe, ¿no? Pero yo encontré una fe muy viva, alguien que tenía una fe muy viva en Dios, ¿no? Además, pues es científica y es una persona muy extraordinaria, ¿no? Y así de la misma manera lo encontré en cristianos, de la misma manera lo encontré en hindús, ¿no? Lo que no quiero decir ahora de que todo es uno sin ninguna distinción ni nada, ¿no? Pero esta fe en de que Dios existe, esta fe en de que Dios no ha soltado al mundo, ¿no? Esta fe en donde uno dice, bueno, me siento conectado, ¿no? Y yo lo llamo de alguna manera como un teísmo sano, ¿no? Un teísmo sano en donde, como uno de nuestros maestros, el Bhaktivinoda Thakur, ha dicho, ¿no? Cuando estas porciones de las religiones que son sectarias, dogmáticas y fanáticas, ¿no? Pierden, por decirlo así, su posición de ser los representantes de la fe como tal. Significa los que ahora representan la fe, que son sectarios, dogmáticos y fanáticos, ¿no? Cuando ellos ya no están más en la posición de representar la fe. Dice, ahí la humanidad va a encontrar una fraternidad universal, en un sentido de un teísmo sano. Un teísmo sano significa todos venimos de Dios. Y todos lo adoramos de acuerdo con dónde nacimos y cómo fuimos educados, de otras maneras, ¿no? Pero esta diferente manera de adorarlo, eso no te quita a ti o a mí o a alguien otro de la gracia de Dios, sino es la manera pues como cada quien practica, ¿no? Y ahí uno puede llegar en paz, ¿no? Ahí ya Dios y la fe y la religión no se vuelve una causa, ¿no?, de romperse las cabezas uno al otro, ¿no?, sino se vuelve un unificador, ¿no?, un denominador común, ¿no? Pero para eso sí es necesario entender, ¿no?, qué es la fe como tal, qué son las maneras como se practica, ¿no?, cuál es la ciencia detrás, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, sin duda ninguna, desde la perspectiva desde la cual hablamos, podemos decir, ¿no?, de que la ciencia de la devoción, del proceso de depositar y establecer la fe en Dios, como lo presenta el Bhagavad Gita y estas escrituras sagradas de los Vedas, es algo lo que va a ser de gran ayuda a la humanidad. Como Srila Prabhupada, uno de nuestros maestros en el Srimad Bhagavatam, dio una explicación o una traducción muy particular a un verso, ¿no? Él dijo que esta obra trascendental ha aparecido, dice, para dar luz a una civilización impía mal dirigida, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso es lo que hemos hablado, ¿no?, del desarrollo, ¿no?, cómo se ha dado, ¿no?, la mezcla de la religión con el poder político, ¿no?, el absolutismo, ¿no?, después el desarrollo de la idea de que de saber y creer son dos diferentes cosas, ¿no?, después el desarrollo tecnológico y después las proyecciones sociales ciegas, sin considerar la realidad del alma, sin considerar el aspecto eterno de la vida, ¿no? Entonces sí, eso es una civilización mal dirigida, ¿no?, que ahorita está tronando y chocando por todos lados, ¿no? Y el Trump no la va a salvar,
¿no? Está acelerando el deterioro. ¿No? Lo que por un lado es bueno, porque lo más rápido que más gente se decepciona, ¿no?, de todo lo que sucede, pues más rápido va a hacerse las preguntas que importan, ¿no?, que son, ¿no? Y bueno, después la cuestión viene, ¿desde dónde buscar esas respuestas? ¿No? Y nosotros pues hablamos de los Vedas porque sentimos, estamos convencidos de que hay muchas respuestas, ¿no? Respuestas en donde nadie te dice, si no lo crees te vas al infierno. No. Respuestas que te dice, pregunta más. Y pregunta más. Y uno puede ir preguntando y averiguando, ¿no? Y de verdad, yo he visto personas inteligentes, sin prejuicios, no pueden encontrar argumentos en contra de la versión védica de Dios y de la necesidad de conectarse. De la necesidad de conectarse de forma directa como creyentes o incluso de forma indirecta con conceptos filosóficos que lo ayudan a uno de no volverse loco. ¿No? ¿Por qué? Porque para todo hay espacio ahí, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera ya aquí 1 hora ha pasado, ¿no? Y hemos repasado un poco esos últimos pasos, ¿no?, del desarrollo para entender por qué la civilización está mal dirigida, desviada, ¿no? Srila Bhaktivinoda Thakur, uno de nuestros grandes maestros, dice, eso es la inteligencia mal dirigida. ¿No? ¿Por qué? Porque la inteligencia puede desarrollarse. Nosotros podemos desarrollar tantas cosas que uno sí necesita inteligencia y conocimiento. Pero si estamos en ignorancia sobre el alma, si estamos en ignorancia sobre el origen de la existencia y el verdadero propósito de la vida, entonces eso se vuelve una inteligencia cubierta por ignorancia. Conocimiento cubierto por ignorancia. Y eso no puede traer buenos resultados, como vemos. Por eso tenemos que saber de que sí estamos en este mundo dentro de una experiencia temporal y sí, ¿no?, tenemos una conexión con la eternidad. Y ahora poner nuestra fe allá, establecerlo, ¿no? Sí, las escrituras hablan de eso. Los Vedas hablan de eso, en la Biblia uno lo encuentra, en el Corán uno lo encuentra, ¿no? Y así que solo podemos animar a la gente, pues que busca por donde se les abre el camino, ¿no? A mí en lo personal, ya les di el testimonio, se me abrió por el cristianismo, pero este mismo camino me llevó también a ver en los Vedas y no encontré ninguna contradicción, en esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando preguntan a Jesucristo cuáles son más importante los mandamientos, ¿no? Entonces él dice, hay 2, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ama a Dios primero, ¿no? Ama a Dios por encima de todo, ¿no? Y el segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2, y dice, y toda la ley, todos los profetas, todo dependen de esos 2. Y lo mismo dicen los musulmanes, y lo mismo dice esa tradición Vaishnava de los Vedas, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué significa ámate a ti mismo? Pues eso, necesitamos mucho conocimiento. Necesitamos conocimiento sobre el cuerpo, qué es el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, qué es la mente, cómo funciona la mente. Porque de este conocimiento hay muy poco. Hay muy poco. Muy poco qué es qué y cómo nos afectan las cosas. Pero bueno, aquí lo tenemos, en los Vedas, todo eso está ahí. Así de esta manera pues estamos animando a todos que busquen su camino, ¿no? Pero también si tienen preguntas específicas, ¿no?, que no han logrado de resolver y responder, ¿no?,
que no tengan miedo, que se acercan y que preguntan, ¿no?, a la versión védica, ¿no?, cuáles serían esas respuestas. Mi convicción es de que ahí hay respuestas a todas las preguntas. Y por esta razón también nosotros estamos pues tratando de llevar este mensaje, de compartirlo con la gente. Eso no es ningún esfuerzo sectario, eso no es ningún esfuerzo proselitista de hacer miembros para alguna institución, ni nada de eso. Eso simplemente es el propósito de compartir, que la gente conozca y que las personas pues se pueden beneficiar con esto. Entonces, bueno, lo dejamos aquí, ya nos pasamos un poco más de una hora, pero bueno, cerramos y esperamos de que, bueno, los que han participado de alguna manera u otra han podido encontrar algo valioso para sí mismo, algo de inspiración y algo de ánimo para seguir buscando, ¿no?, porque somos buscadores, ¿no? Uno de esos maestros dice, el que dice que la tiene, lo ofrecemos nuestros respetos de lejos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todos somos estudiantes continuos en búsqueda, ¿no?, y en el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos así y que todo siga auspicioso para todos.